Bueno, Juan, a Pablo se lo escuchó en el discurso hablar mucho de los barrios, del territorio. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Bueno, la verdad que, a ver, por un lado, digamos, yo celebro que la agenda de la urbanización de los barrios populares esté hoy en la agenda de gobierno. Yo me acuerdo cuando en el debate que tuvimos de intendente en el 2019, yo decía que en toda la plataforma electoral de Hapkin no estaba la palabra barrios populares, la palabra tierra, la palabra vivienda. Yo creo que eso es una virtud, haber incorporado esta agenda que veníamos impulsando desde hace mucho tiempo. Hay buenos ejemplos de articulación de distintos espacios políticos, como puede ser la organización de Nueva Alberdi, pero creo que hace falta acelerar y avanzar y multiplicar los esfuerzos. Digo, hoy se está trabajando en 3, 4 barrios en proceso de integración de barrios populares. Rosario tiene 112 barrios. ¿Cómo hacemos? Para eso que estamos haciendo en algunos lugares de la ciudad, lo multiplicamos ya a una velocidad que esté acorde a la crisis que estamos viviendo, porque para nosotros urbanizar los barrios populares es no solamente darle condiciones de vida digna a una cantidad de ciudadanos y ciudadanas que están viviendo en condiciones del siglo XIX, en el siglo XXI, sino que también es parte fundamental del abordaje de la crisis de violencia. O sea, nosotros no podemos desacoplar la estrategia de achicar las desigualdades y la estrategia de frenar la violencia. Entonces me parece que cuando el intendente plantea de que el municipio tiene que hacer su parte, bueno, la parte es multiplicar y acelerar los procesos de urbanización. Yo creo que hay una parte que se hizo, pero creo que el gran desafío es cómo le damos al Estado capacidades para que las cosas sucedan. Yo creo que como idea general me quedo con eso. Digo, hubo muchos anuncios, ahora tenemos que ser capaces de que esos anuncios se concreten en un plazo razonable, porque si no la gente escucha que se va a avanzar con el tema del lavado de dinero. Un proyecto que nosotros presentamos desde el primer día que llegamos al Consejo. Nunca hubo voluntad para avanzar. Bueno, si ahora el intendente manda un proyecto, en buena hora, pero que tenga un resultado en el mediano plazo. Porque si la gente escucha que se hacen anuncios y después las cosas no suceden, lo único que hace es generar que la gente crea menos en el Estado y menos en la política. Bueno, quizás con el discurso, ¿no?, de Pablo Happy muchas veces pienso, ¿no?, en la gente que lo está escuchando, quizás que le resulta complejo poder, después de vivir en los barrios o en las mismas barriadas, no hace falta que sea Villa Banana, como hablaba Pablo, sino, bueno, el contexto de violencia generalizada, ¿no?, que existe en la ciudad. Digo, ¿cómo le expresamos o cómo la gente puede llegar a entender un discurso de, bueno, como el que dio Pablo en esta apertura de sesiones? Algo que a mí me está pasando con los discursos tanto del intendente como bueno, el gobernador todavía no lo hizo, pero el presidente, es que yo siento que hay una distancia bastante grande entre los que se discute en los ámbitos institucionales, en los palacios, en la política, y lo que pasa en la calle. Y cuando digo esto no me refiero a que los que gobiernan no sepan lo que pasa, pero sí me parece que hay como una distancia con respecto a los tiempos. O sea, me parece que hoy la gravedad de la crisis que está viviendo Rosario de violencia creo que requiere otro tipo de acción. Y cuando digo otro tipo de acción me refiero a que yo no creo que hoy el Estado, ninguno de los 3 niveles de Estado, tenga la capacidad para abordar esta crisis. O sea que sí o sí necesitamos inventar nuevas formas que le den más poder al Estado y eso no lo puede hacer un partido político solo. Por eso es el nivel de dificultad que yo veo para abordar hoy la crisis. Que cuando el intendente dice nosotros hacemos nuestra parte, bueno, ¿qué pasa cuando no todos hacen su parte? Entonces, ahí yo creo que hay una distancia de cómo concibe Ciudad Futura la política y cómo la concibe el resto, que es, bueno, como intendente hago mi parte, supongamos que se hace todo, y después reclamo que los otros hagan su parte. Ahora, y cuando no la hacen, ¿no deberían los gobiernos invitarnos a pelear para que las cosas realmente sucedan? Digo, yo creo que la política de Rosario tiene que ponerse de acuerdo, hacer todo lo que tiene que hacer, pero después exigirle que los otros lo hagan, digo, que la provincia haga lo que tiene que hacer. O sea, ¿cómo hacemos realmente para que los crímenes no se sigan ordenando de la cárcel? ¿Basta simplemente con pedirlo, con enunciarlo? ¿No hay que convocar a la ciudadanía para que también pelee por eso si los gobiernos no lo hacen? Digo, me parece que ahí la política institucional se queda en un paso de decir, bueno, hice el trámite. Digo, los humedales, bueno, hice una presentación judicial. ¿Y si no pasa, qué hacemos? Entonces me parece que ahí hace falta un nivel de audacia política mayor y eso se hace sí o sí convocando a la gente. Digo, convoquemos a consultas populares, convoquemos a que la gente se movilice. Si no, no va a cambiar nada. Es muy difícil que la cosa cambie porque la situación es muy compleja. O sea, Rosario es la ciudad más violenta del país. Y eso no es una opinión de un sector político. Son datos reales. Entonces, yo en un punto hasta ya no dudo ni de la buena fe ni de la buena voluntad de determinados gobernantes. Ahora, si no cambiamos la forma de hacer las cosas, la gente se va a seguir muriendo. Y tenemos un muerto por día en Rosario. Entonces, y si no, vamos a soluciones simplitas como poner más cámaras de seguridad.
creo que yo no conozco un delito que se haya esclarecido por una cámara de seguridad, o mejor aún, que se haya prevenido por una cámara de seguridad. Sin embargo, seguimos aplaudiendo mil no sé cuántas cámaras. Digamos, la cuestión de la policía yo creo que puede estar bien, que el intendente tenga potestad sobre la cuestión de los comisarios para poder, digamos, controlar un poco mejor a la policía. Ahora, ya creo que está demostrado en Rosario que el problema de la inseguridad lo genera un complejo entre el delito civil, el policial, el político y el empresarial. Entonces, seguir discutiendo cantidad de patrulleros es seguir discutiendo lo mismo para que nada cambie. Entonces, me parece que ahí está el punto. Digo, ver la complejidad del problema y hoy el Estado no está capacitado en resolverlo. Bueno, desde la política, ¿cómo damos nueva herramienta? Y eso tiene que ser convocando a la participación popular.